lamentablemente eso nadie gana con una cosa de estas. Imagínense para la familia perder esa princesa tan hermosa, imagínense el lío para los médicos y para la clínica no haber hecho el diagnóstico de una situación diabética. Estamos hablando de 2012. Entonces, pues, es una enfermedad que sigue presentándose y acompañándose de mortalidad. Voy a contarles algo de incidencia y prevalencia mirando estudios muy grandes e importantes. La OMS en los años 90 hizo uno de los estudios epidemiológicos más grandes de cetoacidosis diabética. Tomó 50 países en Latinoamérica, Venezuela fue el escogido, y que encontró que la incidencia es más o menos del 4.5% en la población estudiada de niños menores de 14 años. Acuérdense, muchachos, que incidencia significa número de casos nuevos en un periodo de tiempo determinado en un lugar determinado. Entonces, la incidencia es bastante grande. Obviamente varía. Los chinos tienen, y la gente del Pacífico, por allá cerquita de la China, tienen la menor incidencia en el mundo de diabetes tipo 1. En cambio, la gente que vive en Sardinia, que es una isla en el Mediterráneo, por allá al sur de Italia, tiene la más alta del mundo, igual que los países nórdicos, Portugal, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá. Parece que ser bonito de ojos azules y vivir en un país de esos riquitos predispone a tener diabetes tipo 1, y en serio que hay estudios actuales que dicen que en la medida que el mundo se ha ido desarrollando, disminuyen las condiciones adversas para los individuos, aparecen enfermedades como esta. Entonces eso es interesante. El de Estados Unidos, el SERS, que es uno de los más grandes que se ha hecho también a principios de los años, del 2000, pues, encontró una incidencia de 20 por 100.000 habitantes en menores de 20 años y una prevalencia de 2.28 por 1000 habitantes. Recuerden que prevalente es cuando uno agarra una enfermedad o una condición y la estudia en un momento dado en una población. Muy bien. En Europa, entonces, estudios grandes en Europa, el más grande, el Eurodiario, entre el 89 y el 94. Ellos que tienen una población, tienen muy alta incidencia de diabetes, encontraron que hay países con menos incidencia como Macedonia y, como les digo, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca tienen muchísimo mayor posibilidad. La incidencia y prevalencia de esta enfermedad, sin embargo, está aumentando de una manera muy importante en el mundo, y les traigo solo una gráfica porque hay muchos estudios. Ustedes abren en el PubMed incidencia de diabetes y encuentran cómo los países tienen casi todos curvas así. A lo largo de los años, cada vez que pasan los años, cada vez se encuentran más y más y más y más incidencia de diabetes. Entonces escogí este estudio de Nueva Zelanda, pero me encontré iguales estudios en muchas partes del mundo. La diabetes es una enfermedad que está aumentando en incidencia y en prevalencia, y por eso hay que pensar en eso. Muy bien. Factores de riesgo. Entonces, ¿hay factores de riesgo? Sí. Hablemos de la edad. Entonces, casi todos los casos de diabetes tipo 1 aparecen en menores de 20 años. No significa que de vez en cuando un internista no encuentre por allí alguien de 60 años con diabetes tipo 1 que empezó, pero no es usual. Alguna ventaja tendría que tener, pues, el ser mayor de 20 años. Yo ya puedo decir, es poco probable que me dé diabetes tipo 1 porque ya pasé los 20 años, hace poquito, pero ya estoy por fuera de ese rango de posibilidades. El tipo de manifestación de la diabetes está entre los 10 y 14 años. Sin embargo, miren que cada vez encontramos más niños más pequeños afectados por diabetes tipo 1. Y está creciendo enormemente la incidencia en la población infantil chiquita, en lactantes, en menores de 4 años. En cuanto a género, no hay diferencias, da igual en varones que en mujeres. Y en cuanto a genotipos, sí sabemos claramente que la diabetes es una enfermedad de base genética. Uno tiene que tener ciertos genes allá metidos cuando uno nace para que le dé diabetes. Los más reconocidos, los que todos no sabemos, son estos dos alotipos de la antígeno de histocompatibilidad en la clase 2 de cromosoma 6, que son a los que siempre se les echa la culpa, que son el DR3DQ2 y el DR4DQ8.
Pero miren este listado, existen una gran cantidad de genes que están asociados a la producción de diabetes. Entonces, uno nace con un páncreas con unas células beta normalitas que producen insulina bien, y en algún momento esos genes que uno tiene hacen o que las células se reactiven y empiecen a producir anticuerpos contra el páncreas, o que haya una modificación en la función inmune y pase lo mismo, o que haya una desregulación, se dirá, de esa función inmune, pero finalmente lo que se produce es que esos genes hacen que uno empiece a hacer anticuerpos contra las células beta de uno mismo, se mueran las células beta y por lo tanto no se produce insulina. Entonces miren esa gran cantidad. ¿Qué les parece, muchachos? Una pregunta como 10, describa 10 genes que asociados a la producción de diabetes tipo 1, bonito o no. Muy bien. En cuanto al grupo étnico, les acabo de decir que es una enfermedad con una base genética importante. Entonces, sí, le da más a los blancos no hispanos. Por allá, los monitos de los países nórdicos tienen mucho más chance que nos dé a nosotros. Los afroamericanos vendrían después, los hispanos, los asiáticos de las islas del Pacífico y por último los indios navajos. Esta incidencia es tomada de un estudio gringo porque pues allá tienen una enorme migración de todas las razas, entonces podemos mirar en un mismo país con unas condiciones más o menos similares cómo se comporta la área. Muy bien. ¿Qué otros factores de riesgo existen? Hay miles de cosas que le dicen a uno, oiga, eso está asociado, la gente que tiene esas características puede hacer más diabetes. Entonces, si uno tiene los genes allá metidos y hay deficiencia de vitamina D, hay mayor posibilidad de que desarrolle una diabetes tipo 1. Por eso, en los países nórdicos donde hay menos sol, menos por allá el mono, tienen más chance de hacer diabetes. La alimentación temprana con leche de vaca también se ha asociado con aumento en la incidencia de diabetes. Por eso, el hecho de dar leche materna durante largo tiempo sería un factor protector. El tiempo de introducción de los cereales. Parece que si a uno lo dejan mucho más tiempo sin darle gluten, le va mejor en la vida y tiene menos chance de desarrollar diabetes tipo 1. El reto del sistema inmunológico, y esto es interesante porque cada vez hay más estudios y más artículos sobre eso, que dicen, oiga, a los chicos chiquitos en el primer año de vida debe darles alguno que otro tipo de infección, deben tener una que otra virosis, deben hacer fiebrecita de vez en cuando porque eso hace que el sistema inmunológico esté ocupado en hacer anticuerpos contra virus y cosas hartas. A los niños que no tienen ningún tipo de reto inmunológico durante el primer año de vida, entonces es posible que les dé más diabetes porque el sistema inmunológico no está ocupado y puede hacer anticuerpos. Interesante, hay mucha gente que está estudiando esto que han llamado la hipótesis de la higiene, o sea que no es tan malo que los chicos tengan una que otra virosis, aunque sea tan tenaz para los servicios de urgencias de pediatría. Obviamente, enterovirus y Coxsackie siempre se han asociado como causas o factores que disparan la diabetes en pacientes que tienen una predisposición genética. Muy bien, ahora sí vamos al tema. Vamos a hablar de cetoacidosis diabética y recordemos que es una complicación relativamente común. Se presenta especialmente en diabetes tipo 1, aunque algunos individuos con diabetes tipo 2 podrían hacerla, pero eso es más de niños con diabetes tipo 1. Y miren esta diferencia de frecuencias que uno encuentra en la literatura. Podría estar entre el 15 o el 85% de los... La presentación varía entre 15 y 85%. Y uno dice, uy, esa variación como tan extraña, como así que entre 15 y 25%. Pues sí, eso es cierto. Eso depende de dónde mire uno eso. Entonces, aquí dice que países con pobres programas de salud pública, como en el que vivimos, la incidencia de cetoacidosis diabética es más o menos de 85%. Es decir, nosotros en Colombia diagnosticamos la diabetes tipo 1 en el momento en que un muchachito hace una cetoacidosis diabética y llega al servicio de urgencia. Es exótico que en el consultorio de alguien lleven al niño que porque está perdiendo peso y que no come y que tiene mucha sed y el tipo diga, uy, será una diabetes tipo 1 y le haga las pruebas y lo diagnostique en ese punto.
Es raro, casi todos los niños en Colombia los diagnosticamos cuando llegan en cetoacidosis diabética. En cambio, países como Europa han hecho programas educacionales violentos, tanto para el personal de los hospitales, personal médico y paramédico, como para los papás. Entonces, si un monito noruego empieza a los 7 años a no comer, a perder peso y a tomar agua, ese muchachito inmediatamente está donde el médico, inmediatamente le están haciendo las glucosas y le diagnostican la diabetes antes de que haga cetoacidosis y le empiezan el tratamiento. Por eso la diferencia es tan marcada. En niños con diagnóstico, miren, Europa ha bajado la manifestación de cetoacidosis de nuevo de 80 a 12.5% con solo educación. Miren cómo estamos de lejos de eso. Niños con diagnóstico establecido y con tratamiento tienen una frecuencia variable dependiendo de si tienen o no programas de salud y seguros que los cuiden, etcétera. Entonces, ya eso sí varía muchísimo. No me voy a detener en esto, es la clasificación de diabetes tradicional que todos conocemos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Y en la tipo 1, que es la que nos compete a nosotros, 90% de los niños tienen anticuerpos contra las células pancreáticas y un 10% no se encuentran los anticuerpos, pero para efectos prácticos el páncreas no produce insulina, o sea que las manifestaciones son similares. Muy bien, creo que todos hemos visto esta gráfica. Así es la diabetes. Un individuo que tiene una predisposición genética nace con 100% de sus células beta pancreáticas funcionando. En algún momento de la vida pasa algo, uno de esos factores desencadenantes de los que hemos hablado u otros que no conocemos, y se producen anticuerpos que empiezan a destruir estas células beta y empiezan a caer. Sin embargo, sigue habiendo una población viva que produce suficiente insulina como para que no aparezca ningún síntoma. Es decir, los diabéticos están enfermos meses o años antes de que nos demos cuenta de que tienen la enfermedad. En un punto, entonces, ese muchachito hace una gripa y va a tener una enfermedad manifiesta con signos y síntomas. Aquí se diagnostica, se empieza a dar tratamiento, pero miren, todavía hay una fase en la cual hay una que otra célula beta pancreática y por lo tanto pueden todavía producir algo de insulina. Y eso es lo que nosotros llamamos la fase de luna de miel. Finalmente, pues todas las células beta pancreáticas morirán. Y estos individuos, desde el momento que uno diagnostica un diabético, nunca en la vida puede dejar de recibir insulina en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Bueno, ¿cómo definiríamos cetoacidosis? Pues es fácil. Cetoacidosis es un desbalance entre la producción de insulina y la producción de las hormonas contrarreguladoras, que son las que hacen lo contrario de la insulina. Entonces son las catecolaminas del glucagón, la hormona del crecimiento y del cortisol. Cuando no se produce insulina y priman estas, pues hay hiperglicemia, aumenta la osmolaridad plasmática, va a haber mayor lipólisis, cetonemia, acidosis metabólica y eso produce diuresis osmótica, deshidratación y acidosis, que son las manifestaciones clínicas que todos conocemos. En cuanto a los criterios bioquímicos, ¿cuándo decimos nosotros que un paciente tiene cetoacidosis diabética? Decimos que un paciente está en cetoacidosis cuando la glicemia es mayor de 200, el pH es menor de 7,3 o el bicarbonato es menor de 15 y en una tirita de orina uno ve glucosuria, cetonuria. Sin embargo, pues no todas las cetoacidosis son iguales, ¿no? Se clasifican leve, moderado, severa. Severa, paciente que tiene menos de 7,1 de pH y que tiene un bicarbonato menor de 5. Ese está llevado y tiene que ir a una unidad de trabajo. Moderado, pH entre 7,1 y 7,2 y bicarbonato entre 5 y 10. Este paciente está severamente enfermo y dependiendo del sitio donde uno esté, hay servicios de urgencia muy competentes que son capaces de manejar sin ningún problema una cetoacidosis diabética moderada en el servicio de urgencia, si no tienen una unidad de cuidado intensivo. Y una cetoacidosis leve, pH entre 7,2 y 7,3 y bicarbonato mayor de 10, podría ser manejado en un buen servicio de pediatría donde haya pediatras sin mayor problema. Para eso es que nos sirve la clasificación. Bueno, les presento a la insulina.
Y muy rápidamente, porque es que yo creo que en estas charlas hablar de fisiopatología es un poco aburrido para algunas personas. Entonces, muy rápidamente les voy a contar para qué sirve la insulina en el organismo y les voy a recordar a los peanos y a los residentes que eso se lo deben saber bien. La insulina está guardadita allá en las células beta del páncreas en unos granulitos, allá metidita lo más de formal, y en estado de reposo, así como estamos todos nosotros aquí, ninguno está comiendo, nada, pues allá está la célula beta con su insulina guardada. En ese momento, esa célula tiene abiertos los canales de potasio ligados al ATP, eso hace que los canales de calcio estén cerrados, y aquí está listo la familia de transportadores de glucosa del GLUT2, que son las del páncreas. Yo no me sé las familias del GLUT, sino como hasta la GLUT5, pero ya hay como 14 o 15 descritas. Pero sé que la familia del páncreas se llama GLUT2. Entonces, ahorita que salgamos a comer esos masmelos tan buenos que hay allá, ¿qué pasa en ese momento cuando aumenta la glicemia porque uno recibe una comida? Inmediatamente los transportadores de glucosa se abren, reciben la glucosa que entra dentro de la célula beta pancreática. Eso hace que se inactiven los canales de potasio ligados al ATP, que se abran los canales de calcio, la célula se despolariza e inmediatamente esos granulitos que estaban llenos de insulina van a liberar insulina hacia la sangre. Hay como dos fases de liberación, una inmediata y otra más tardía. Pero pues eso pasa tan pronto uno come. Bueno, ¿y qué hace la insulina? ¿Para qué sirve la insulina? Aquí les presento una célula muscular. Uno podría tener aquí cualquier célula, ¿cierto? Todas las células requieren glucosa para vivir, pero aquí les presento a la célula muscular. En la célula muscular, y en todas las células del organismo, las familias de transportadores de glucosa están escondiditas, allá metidas en la mitad de la célula, como ustedes pueden ver. Entonces, cuando se libera insulina al plasma, la insulina se liga a un receptor de membrana que hay en cada célula, y esa unión insulina-receptor empieza a desencadenar una serie de procesos metabólicos que uno no se tiene que aprender, pero que consiste como en un cambio de quinasas y para formar una serie de proteínas que finalmente lo que hacen es que agarran esos transportadores de glucosa, los sacan a la superficie y los ponen sobre la superficie de la célula de manera que se abren para que la glucosa pueda entrar en la célula y se puedan producir los procesos metabólicos necesarios para la vida. Miren aquí esta parte tan interesante de la diapositiva. Aquí dice que el ejercicio solito, ¿no? Ir a trotar, hacer jogging, montar bicicleta, lo que ustedes quieran, solitico, puede activar también estas familias de transportadores de glucosa y sacarlos a la superficie sin necesidad de insulina. Por eso es tan importante en el tratamiento de los pacientes diabéticos hacer un plan de ejercicio, sobre todo en los diabéticos tipo 2, pero también en los tipo 1, tener un plan de ejercicio además de la insulina. Y eso es bueno para la vida también, como ustedes pueden ver. El ejercicio también hace lo mismo. Muy bien. Todos los pacientes, todos los tejidos del organismo necesitan glucosa para vivir. Sin glucosa el cerebro no dura mucho, se muere y uno queda como una mata, así queda el corazón y todo buenito. Los requerimientos más o menos son de 4 a 5 miligramos kilo minuto. El cerebro durante un tiempo puede metabolizar cuerpos cetónicos y bueno, los elementos formes de la sangre y el sistema nervioso central pueden oxidar glucosa, piruvato y lactato y después en el hígado y el riñón se puede volver a convertir en glucosa. Entonces, muy cortito, ¿qué pasa cuando uno come? ¿Qué hace la insulina? Bueno, ya aprendimos, la insulina agarra toda la glucosa que uno recibe y la guarda en unos almacenes en el hígado y en el músculo como, que se llaman glucógeno. Entonces, allá se mete toda la glucosa que uno recibe en cada comida. ¿Qué más hace la insulina? Coge los aminoácidos de la comida que uno ha recibido y los mete y los transforma en proteínas. Y los lípidos, bueno, pues los lípidos los transforma en tejido adiposo. Eso es fácil. La insulina
Es fácil, es una enzima chévere por eso. Ahora, mis niñas, mucha glucosa y muchos aminoácidos se convierten en grasita también por culpa de la insulina, entonces eso de solo proteínas, toca moderar. Eso dice ahí. Ok. ¿Qué pasa si nos encierran a todos aquí y durante 2 días no nos dan comida? Nos ponen en ayuno. Entonces, necesitamos glucosa para vivir, sobre todo el cerebro necesita glucosa para no morir. Entonces, lo primero que hace el organismo es desintegrar esos almacenes que tienen allá metidos en el hígado y en el músculo. Lo primero que se hace es una desintegración de glucógeno, eso se llama glucogenólisis. Y esa desintegración de glucógeno está liderada por 2 de las enzimas contrarreguladoras que vimos, que son la adrenalina y el glucagón. Cuando se acaban esos almacenes de glucógeno, y si seguimos aquí encerrados, no importa, hay muchas más fuentes, entonces empieza a desintegrar el músculo y el tejido adiposo, que van a ser fuentes de glucosa por otro proceso metabólico que se llama gluconeogénesis, y que se produce especialmente en hígado y riñón. Este proceso de gluconeogénesis es estimulado por la hormona de crecimiento y el cortisol, entonces uno puede sacar glucosa de muchas partes, así uno no come. Los ácidos grasos son un combustible bien importante además de la glucosa, y los ácidos grasos pueden ser usados también como combustible por músculo, corazón y riñón, y yo les acabo de contar que los cuerpos cetónicos pueden ser usados por el cerebro como combustible durante un tiempo. En resumen, entonces, volvemos a repetir, la insulina lo que hace es guardar la glucosa como glucógeno, sintetizar proteínas y sintetizar grasas, y mientras haya glucosa en el organismo, mientras haya insulina en el organismo, en el plasma, pues todos los procesos de producción de glucosa están parados. Al revés, las hormonas contrarreguladoras generalmente producen por algún lado producción de glucosa. La hormona de crecimiento aumentará la gluconeogénesis. El cortisol, que es la hormona del estrés, el cortisol es lo que uno libera cuando le van a hacer examen. Aumenta la gluconeogénesis y la proteinólisis porque uno tiene que estar así con toda la energía del mundo listo para contestar. La adrenalina y la noradrenalina, que son pues lo que uno libera inmediatamente ante cualquier estrés, también va a liberar una gran cantidad de glucosa, y el glucagón es la más fácil porque hace absolutamente todo lo contrario de la insulina. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la cetoacidosis diática? Ya aprendimos, porque pues ya sabiendo cómo funcionan las hormonas, pues el resto es muy fácil. No me resistí la tentación de tomarme al doctor Netter, al que admiro muchísimo. Eso es una fotografía sacada, mire, del Pediatrics de mayo del 71, bonitico, ¿no? Entonces, el hombre ya describía muy bien la cetoacidosis diática. Yo lo único que hice fue agregarle ahí algunas cositas nuevas, que no son muchas, que sabemos cómo se produce la cetoacidosis diática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una gran cantidad de glucosa aquí en el torrente sanguíneo, la glucosa tiene que entrar a las células, pero si no hay insulina, esos transportadores GLUT4 no están por ahí, y por lo tanto la glucosa no puede entrar al músculo, no puede entrar al tejido graso, no puede entrar al tejido graso, no puede entrar de ninguna manera. Aunque haya un exceso de glucosa, como esta no está entrando a las células, las células leen eso como, oigan, no tengo glucosa, necesito más. Entonces las proteínas se empiezan a liberar para formar más glucosa, ¿se acuerdan? Cuando uno no tiene glucosa por ahí, pues necesita fuente, entonces eso es mal leído. Y las proteínas se liberan y salen una gran cantidad de proteínas al torrente sanguíneo, que van a aumentar por el ciclo de la urea los ácidos que tratan de eliminarse por el riñón. Por otro lado, también los ácidos grasos dicen, uy, no hay glucosa, tenemos que producir más, entonces se liberan y entran allá al hígado, y por medio de sus procesos metabólicos van a producir una gran cantidad de cetonas que van a producir la terrible acidosis que tienen estos pacientes. Aquí está lo mismo, pero de pronto un poquito más grande. Gran cantidad de glucosa en el plasma, no puede entrar la glucosa dentro de las células. Los ácidos grasos se liberan, aumentan de una manera muy importante aquí, hacen un proceso metabólico para producir
ácido oxidorquírico y ácido acetoacético que se libera aquí al torrente sanguíneo, y todos los órganos tratan de defenderse contra eso. El riñón tratando de botar toda el azúcar que puede hay, todos los ácidos, pero pues muy pronto sobrepasado. El aumento de osmolaridad que produce todo ese azúcar ahí en la sangre, pues hace que se orine uno absolutamente todos los líquidos, que uno achicharre en sus células sacándole líquidos y que las orine. Entonces los pacientes quedan deshidratados como una uva pasa, ¿cierto? Llegan así, terribles. ¿Qué hace el pulmón? El pulmón lee la acidosis tan espantosa que se produce, empieza a hiperventilar tratando de mejorar el pH. Y el cerebro llega un momento en que no puede más y entra en coma. Entonces, esos son los síntomas que se producen. Las manifestaciones clínicas van a depender del momento en que uno haga el diagnóstico. Como les digo, los europeos agarran a estos muchachitos, porque ya saben, en el momento en que empiezan los síntomas de la diabetes. Y eso empieza con pérdida de peso, los chinos no quieren comer, toman mucho líquido y orinan mucho. Ahí se diagnostican en Europa las diabetes. ¿Cómo nos llegan a nosotros? Depende. La mayoría de los niños empiezan con su cetoacidosis y entonces empiezan con malestar general, vómito, estoy que no me hallo, o sea, no hay un síntoma específico. Es que el estoy que no me hallo se lo vi a un paciente una vez en Villavicencio cuando yo era interna, y es la mejor definición que yo he oído para síntomas específicos. Estoy que no me hallo, eso es chévere. Así están esos niños. A ustedes el muchachito no le va a decir, tengo cetoacidosis diabética, doctor. No, está que no se halla. Dependiendo del grado de acidosis, para que ustedes entiendan cómo se siente un paciente de esos, cuando si hay algún diabético, pues deben saber cómo se sienten, pero para todo el resto de los mortales, si alguno de ustedes se ha pasado alguna vez de traguitos, ¿no? ¿Alguno se ha pasado alguna vez de traguitos? ¡Solo yo! Bueno, cuando uno está enguayado, ¿qué es lo que pasa con el guayabo? El guayabo lo que produce es por el alcoholcito que uno ha tomado un poquito de más, se produce una acidosis muy severa. Y la acidosis da unos síntomas, pero nadie sabe lo que da eso. Da náuseas, uno se vomita lo que se ha comido en los últimos 4 meses de vida, le duele a uno la cabeza. Mejor dicho, como decía un amigo mío, si no fuera que es un guayabo, yo me hago operar también. Así se sienten los diabéticos. La acidosis produce eso, produce esa sensación de malestar terrible y deshidratación. Entonces las manifestaciones clínicas son eso, son acidosis y deshidratación, que hace que la gente se sienta muy mal sin que tenga síntomas específicos. Muy bien. Ya vamos a hablar del tratamiento de cetoacidosis. Sin embargo, quiero contarles que, como sabemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual los individuos forman anticuerpos contra sus propias células pancreáticas, los investigadores han tratado por todos los medios de curar la enfermedad o de prevenirla. Es decir, si yo empiezo a medirle a un individuo genéticamente susceptible a anticuerpos, anticélulas beta del páncreas, y se las empiezo a encontrar años antes de que manifieste la enfermedad, ¿habría alguna manera de frenarla? Y se han hecho estudios con muchas cosas. Se ha intentado varias terapias. Darles pequeñas dosis de insulina, poner gamma-globulinas, interferonas, hacer plasmaféresis, poner nicotinamida, rituximab, nicofenolato, hacer transfusión de linfocitos, mejor dicho. Por todos lados se ha intentado mirar cómo se frena ese proceso que lleva a la destrucción total del páncreas sin que hasta ahora se haya encontrado una manera de prevenir la enfermedad. Como no se puede prevenir, pues entonces tenemos que tratarlo. Vamos a aprendernos el tratamiento. Este esquema que les propongo es un esquema supremamente sencillo que a mí me ha funcionado toda la vida. Es el único que me entonces funciona. De verdad, uno que debe aprender no sé, como el más fácil que le enseño. A mí me enseñó el endocrinólogo alguna vez y eso de verdad sí. Entonces, ¿qué es lo importante cuando a uno le llega un paciente con una cetoacidosis diabética? Y aquí hago un paréntesis. Ustedes vieron la foto con la que empecé la charla, el caso tan desafortunado. Eso significa que todas las personas que están en un servicio de urgencias,
que tienen un paciente que consulta por vómito y deshidratación, no digan siempre gastroenteritis, suerito, dolores y para la casa. Hacer una glucometría no cuesta prácticamente nada y puede separar una población de niños enfermos de niños sanos. Una prueba tan sencilla. Esa foto que yo les traje es para eso. Nunca vuelvan a dejar ir para la casa un chico que llega con vómito y deshidratado sin estar seguros de que no tiene una situación similar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante en un examen físico son poquititas cosas, generalmente para evaluar un paciente gravemente enfermo. Uno que necesita los signos vitales, el peso, el estado mental y el estado de hidratación en principio. En principio lo que uno necesita es eso. Con eso ya uno puede evaluar el estado fisiopatológico del paciente y uno puede decir, está como malito, no me gusta la carita, este no lo voy a mandar con dolores y para la casa. Mejor dejémoslo, estudiémoslo, hagamos la glucometría. ¡Ay! Salió en 600. Empecemos el tratamiento. Asegurar ABC. Siempre es lo primero que se hace con cualquier enfermedad. Y la A implica oxígeno, ¿cierto? Esos pacientes todos están polimnéicos porque están tratando de compensar la acidosis, entonces no les cabe mal ponerles una canulita de oxígeno. La mayoría no están en falla respiratoria, pero los que llegan con pH por debajo de 7,1, hemos tenido unos que llegan con 6,8, pues esos no solo necesitarán una canulita, sino que probablemente van a tener que ser ventilados. Entonces es lo primero que uno hace. Hay que lograr un acceso venoso grande, preferiblemente 2, pero por lo menos uno inicial, y con ese acceso venoso vamos a tomar estos laboratorios que son indispensables para el manejo. Entonces, una glicemia central, cuando la tirita de glucometría marca high, uno arranca con una glicemia central, electrolitos, unos gases arteriales preferiblemente y pruebas de función renal. Con eso arranca uno el manejo de estos pacientes. Se empieza inmediatamente una hoja de monitoreo que uno pone ahí en la tabla que llevan las enfermeras muy juiciosas para tener escrito hora a hora inicialmente cómo va la glucometría y las cetonas en orina, y pues después se va espaciando. Y pues se hace un examen físico completo para buscar cuál fue la causa precipitante. Muchas veces uno encuentra la otitis, la faringoamigdalitis, la infección urinaria o la gripe. Ok. Vamos a empezar con los líquidos. ¿Cómo se ponen los líquidos en los pacientes con cetoacidosis diabética? Aunque llegan como una uva paso, la hidratación se hace lentamente. Entonces los artículos dicen, ponga bolos de 10 a 20 centímetros por kilo y ponga 1 o máximo 2, punto. Ustedes ven a los pacientes así, todos chupados, terribles, los ojos en la nuca, pero la idea no es tratarlos como un shock hipovolémico. La hidratación tiene que ser cauta, tiene que ser cuidadosa. Entonces uno arranca con 1 o máximo 2 bolos de solución salina normal en la primera hora. Y a partir de ese momento, generalmente se puede seguir poniendo líquidos en solución salina al medio, o si el sodio inicial está muy bajo, uno sigue con solución salina normal. ¿Cuántos líquidos? Ustedes calculan el estado de hidratación de los pacientes y dicen, tiene una deshidratación grado 3, es que está terrible, tiene los ojos en la nuca, tiene pliegue, tiene la mucosa seca. Bueno, pues calculan para una deshidratación 3, pero esos líquidos empiezan a ponerlos calculados para pasar en 36 o 48 horas. No hay ningún afán en poner líquidos rápidos en cetoacidosis diabética. Eso en cuanto a los líquidos. Muy bien. El potasio. Acuérdense ustedes que cuando uno está acidótico, el potasio sale de la célula. Tan pronto ustedes empiecen a poner insulina, el potasio se va a meter rápidamente a la célula, entonces generalmente hay que ponerle potasio a los líquidos. ¿Cuánto? Si su paciente tiene un potasio inicial menor de 3.5, tienen que poner 40 milequivalentes por litro, es decir, a la solución salina le agregan 10 centímetros, a 500 centímetros de solución salina le agregan 10 centímetros de potasio en los líquidos calculados. Si el potasio inicial de su paciente está entre 3.5, pues ponen
7.5 centímetros de catrol por cada 500 a los líquidos calculados. Si está entre 5 y 5.5, ponen 5 centímetros de potasio por cada 500. Y si está más de 5.5, pues no pongan potasio todavía. Pero estén listos porque en un par de horas, en la nueva toma de electrolitos que le van a hacer a ese paciente, con seguridad, el potasio ya va a estar bajando y van a tener que poner potasio. Entonces, pilas con el potasio. El potasio lo pueden poner catrol, cloruro de potasio. O si quieren pueden poner mitad como catrol y mitad como fosfato de potasio, porque el fósforo suele bajarse también un poquito. Muy bien. Pero el tratamiento adecuado, además de los líquidos y los electrolitos, es la insulina, ¿cierto? Entonces, aquí les traigo una tabla de las insulinas existentes. Ahorita no se me angustien con esto, solo les traigo para que sepamos que eso existe y vamos a ver cómo se maneja hoy en día esto. Aquí están nuestras conocidísimas insulinas, la cristalina y la NPH, que eran las únicas que teníamos hasta hace muy poquito tiempo. Entonces, pues la cristalina actúa rápidamente, el pico de acción es de 2 a 3 horas y la duración efectiva es corta. Y la NPH, pues se demora más en empezar a actuar, su pico de acción dura más o menos de 4 a 10 horas y la duración efectiva es de 12 a 18 horas y por eso la NPH generalmente se pone cada 12 horas. ¿De acuerdo? Bueno, como ahora todo lo hacemos con ingeniería genética y cosas de eso, y eso es chévere, aparecieron una gran cantidad de insulinas nuevas que tenemos que aprender a usar y que están reemplazando en este momento a estas dos. Entonces, análogos de la insulina de corta acción, o sea, análogos de la cristalina. Hay 3 en el mercado y estos son los nombres comerciales que hay aquí en Colombia, que en este momento son pozos, aquí ya las podemos usar. Tenemos la lispro, la aspartato y la glulicina. La ventaja es que todas son iguales. Entonces, con que uno aprenda una es suficiente. Uno puede aprenderse una sola y formular una sola porque son iguales. Mire, empiezan a actuar muy rapidito al mismo tiempo. Su pico de acción está entre los 30 y los 90 minutos y la duración efectiva es corta. Entonces, estas son las insulinas que están reemplazando la insulina cristalina y que son las de acción rápida. Y las de acción lenta, las de larga duración, tenemos también 2 en Colombia. Estos son los nombres comerciales que se encuentran aquí. La glargina y la etemir, que reemplazarían entonces a la NPH. Tienen una ventajota y es que ya no hay que ponerla, sobre todo la glargina, ya no hay, como dura de 20 a 24 horas la acción, ya no hay que ponerla cada 12 horas, sino una sola vez al día, y se recomienda generalmente poner en horas de la noche. Es como entonces como la insulina que se encarga de mantener de manera basal los procesos metabólicos adecuados, y las insulinas de acción corta se encargarán de mejorar los procesos metabólicos en el momento en que uno come. Pero pues básicamente ese cuadrito está en todos los libros y eso es lo que uno tiene que saber, que la cristalina y la NPH ahora tienen reemplazos de insulina que son más efectivas. Bueno, digamos que en cuanto a efectividad son similares, pero tienen ventajas en cuanto a que son más fácilmente manejables y producen menos efectos secundarios. Muy bien, entonces estábamos hablando de cetoacidosis. ¿Por qué terminamos hablando de esto? Porque uno va a empezar el manejo de cetoacidosis con insulina. Entonces, bueno, y ahora con toda esa cantidad de insulinas, ¿qué insulina empiezo? Arrancamos después de la hora del bolito de hidratación, insulina sin bolos, a razón de 0.1 unidad kilo hora. Hay que purgar los equipos que la insulina se pega a las paredes, entonces hay que purgar primero con líquidos con insulina y seguir poniendo el gotero. Entonces, ¿qué insulina utilizo? Generalmente utilizamos insulina cristalina, pero la glulicina, la lispro son similares, se ponen por vía endovenosa, hacen lo mismo y actúan igual. Uno podría entonces escoger cualquiera de las insulinas de acción corta en vez de insulina cristalina. Sin embargo, estuve leyendo muchos articulistas y aunque hacen lo mismo, casi todo el mundo dice, oye, hacen lo mismo que la cristalina, pero la cristalina es más barata. Entonces, si ustedes van a tratar la cetoacidosis, pongan insulina cristalina y goteen insulina cristalina. Entonces empezamos insulina cristalina a 0.1 unidad kilo hora
y vamos midiendo la glicemia juiciosamente cada hora para tratar de que no baje más de 100 miligramos por decilitro por hora. Cuando la glicemia esté entre 250 y 300, empezamos goteos de destroza para que baje lentamente la glicemia y no tengamos problemas. Muy bien, así se maneja la parte de la insulina en la cetoacidosis. Hay que monitorizar electrolitos, hay que tratar la causa y hay que mirar los gases, porque cuando uno maneja bien eso, con líquidos, hidratación despaciosa e insulina cristalina, el paciente que llega con 7,04 de pH, a las 4 horas está con 7,1, a las 8 horas está con 7,2, a las 14 horas está con 7,28, 7,3 y dice tengo hambre, y al otro día está bueno, la mayoría. Entonces, si ustedes lo llevan a la unidad de cuidado intensivo con tener una venita periférica y una línea arterial para tomar gases y líquidos tienen suficiente. Muy bien, ¿cuál es el principal problema de los pacientes de cetoacidosis? El principal problema y la razón por la que se mueren se llama edema cerebral. Esos pacientes empiezan a presentar cefalea, cambios de conciencia y de conducta, y si un paciente empieza con eso, ustedes dicen, está en edema cerebral, lo llevan a la unidad de cuidado intensivo, lo intuban, lo ponen en un ventilador y tratan todas las complicaciones. ¿Qué pacientes hacen más edema cerebral? Los chinos chiquitos, los lactantitos. Los que llegan con una acidosis muy severa, por debajo del 7,1, o muy hipocámnicos, en los gases del PCO2 están 18. Los que han tenido síntomas por más tiempo, o los que tienen hiponatremia y los que sufren una corrección muy rápida de la hidratación, o aquel individuo que recibió los de bicarbonato. Hace tiempo que el bicarbonato está proscrito del tratamiento de la cetoacidosis de agua. Muy bien, ya para terminar, porque estoy apenas. ¿Qué hacemos entonces cuando ya tengo ese paciente en el cual he bajado los niveles de glucosa, ya algo más comestible, ya el chino tiene 180, 160 de glucometría, ya está despierto, ya tiene hambre, ya quiere comer? Lo tengo que cambiar a un esquema de insulina de rápida acción con un esquema de insulina de corta acción, de larga acción. Entonces, uno hoy en día puede escoger una insulina de larga acción, como por ejemplo la glargina, que se pone una sola vez al día, con una insulina de acción rápida que hay que ponerle a 3 o 4 veces al día. Las insulinas de acción rápida hay que ponerlas antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la comida. ¿Cómo hacemos para arrancar? Aquí está. 0,6 a 0,8 unidades por kilo. Este paciente es de nuevo, lo acabo de diagnosticar, le hice el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Cojo al muchachito que pesa 25 kilos, multiplico por 0,8, eso me da 20 unidades de insulina diarias. De eso, la mitad, 10 unidades, las aplico en una de estas insulinas de larga acción como la glargina, y la voy a poner todas las noches. Y los otros 10 unidades, es decir, más o menos 3 y 3, las voy a poner antes del desayuno, almuerzo y comida. Esas 10 o 9 unidades que me quedan ahí. Y voy midiendo, haciendo glucometría. Si la glucometría antes del desayuno es muy alta, pues en vez de 3 pongo 4 y cada día voy cambiando. El tratamiento adecuado de la diabetes tipo 1 hoy consiste todavía en muchos bolos de insulina para tratar de mantener una glicemia lo más fisiológicamente posible. Si ustedes quieren utilizar las viejas insulinas porque no hay chance, pues pueden utilizar el esquema que hemos utilizado toda la vida. Pero como les digo, hoy en día es mejor usar las nuevas insulinas, tienen menos efectos secundarios, hay menos chance de producir hipoglicemia sobre todo. Finalmente, quiero contarles que un paciente maltratado va a tener complicaciones que se presentan rápidamente en la vida: cegueras por retinopatías, defectos visuales, falla renal, ACVs, amputaciones, infartos. Por lo tanto, de hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado va a depender la vida de cada uno de los niños.
El tratamiento hay que hacerlo de manera intensiva y los niños que no tengan chance de ponerse bombas de insulina tienen que recibir muchas inyecciones de insulina. Muchas gracias.